El tema de ahora es la comunicación y el liderazgo. Vamos a hablar de las habilidades generales que debe tener un líder. Un líder debe de saber ejercer influencia en otras personas para planear y realizar funciones que deben llevarse a cabo. Un líder debe ser capaz de tomar la iniciativa de convocar, motivar, activar y evaluar a un equipo de trabajo o grupo para lograr metas en común. Las acciones de liderazgo se manifiestan en todos los ámbitos sociales. Un líder se manifiesta en la familia, un líder se manifiesta en el grupo de amigos, un líder se manifiesta en la iglesia, en los grupos estudiantiles, en los grupos culturales, entre otros. Las cualidades de liderazgo juegan un papel importante en el logro de las metas personales y de los objetivos propuestos para el equipo que se lidera. Además, tienen relación con la forma de afrontar el fracaso y superarlo. Así, los líderes y lideresas muestran las siguientes características que se agrupan acá. La innovación y autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que un líder debe poseer la característica de ser creativo, de saber crear oportunidades aún en momentos de crisis y mejorar los resultados. Un líder debe de actualizarse y adaptarse al entorno, manteniendo una actitud de constante aprendizaje, buscar entrenamientos constantes y desarrollar conocimientos, es decir, no quedarse con lo mismo. Él debe de estarse innovando y ser autodidacta. Segundo punto, la comunicación. Esta es otra característica de un líder, ya que con la comunicación se reúnen varios aspectos. Un líder debe de ser empático, es decir, desarrollar empatía y construir excelentes relaciones con otras personas. Ellos deben ser capaces de crear imágenes positivas e inspiradoras. Deben de saber llegar a acuerdos democráticos y destacar los logros de los miembros de su equipo. ¿Qué más reúne acá lo de la comunicación? Un líder que sí sabe comunicarse debe de resolver los malos entendidos que surjan en un equipo o grupo, manifestando conversaciones asertivas, escuchando y luego opinando. Un líder también debe de ser capaz de ser mediador, ejercer mediación para solucionar conflictos internos. El tercer aspecto, que es el desarrollo del equipo, como otra característica de un líder, se refiere a varios aspectos. Primeramente, el desarrollo de equipo, el líder debe de saber delegar responsabilidades. Él debe de incentivar la confianza en los miembros de su equipo, formando voluntades y forjadores de motivación. También los líderes deben de saber manifestar los intereses del grupo y actuar representando a este, es decir, ser el vocero, hablar por ellos, representarlos y cuidar sus intereses. También un líder, en cuanto al desarrollo del equipo, debe estimular una atmósfera agradable en el equipo, generar oportunidades de autorrealización entre todos sus miembros. Debe de fomentar la toma de decisiones y la libre expresión respetuosa. Es decir, que él debe de saber dirigir y enseñar a los demás de que para tomar decisiones y para expresarse libremente hay que respetar la opinión o lo que piense el otro. Estas son las características del líder. Vamos a hablar ahora de las habilidades comunicativas de un líder. Una de las habilidades claves del liderazgo es la comunicación.
Una persona con potencial de líder que no es capaz de comunicarse es como un motor desconectado del resto del automóvil. Su vinculación efectiva con el grupo da sentido tanto a su liderazgo como al equipo mismo. En sí, la habilidad comunicativa del líder se reúne en saber convertir órdenes en peticiones. Una orden lo vemos todos como un mandato. Es algo que se debe atender, obedecer, ejecutar, realizar, hacer ya. Lo vemos como algo obligado. En cambio, una petición es expresar a alguien una necesidad o un deseo de que se haga algo para satisfacer una necesidad. Son dos actos comunicativos apelativos, es decir, mediante los cuales se espera modificar la conducta del receptor. Sin embargo, son muy diferentes una orden y una petición. Vamos a hablar de unos ejemplos. Cuando un padre de familia da una orden y dice, báñense rápido, niños. Es una orden, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si lo hiciera en forma de petición? El padre de familia diría, es necesario que se bañen para que podamos salir temprano. Podemos ver la forma de decir las cosas como una orden y como una petición. Vamos a ver también el ejemplo de una maestra. La maestra da una orden, cállense por favor. Pero ¿qué pasaría si fuera una petición? La maestra diría, es preciso que hagamos silencio para así poder escuchar al compañero. ¿Qué pasaría con un jefe? Da una orden, lleve estos monitores a bodega antes del mediodía. Pero ¿qué pasaría si lo hiciera en forma de petición? Diría el jefe, los técnicos llegarán por los monitores al mediodía, así que necesitamos llevarlos a bodega lo más pronto posible. Tenemos que saber cómo dirigirnos a un grupo cuando se es líder y saber que una orden no van a ver como algo obligado, como algo que hay que hacer ya, como algo que si no obedezco me regañan y por eso tengo que hacerlo. Por eso es importante mejor saber cómo decir las cosas, cómo pedir las cosas, empleando las palabras de una mejor manera. Vamos a hablar ahora de la persuasión, que es una clave para convertir una orden en una petición. Eso es la persuasión. Y para saber hacerlo hay que conocer bien a quién se quiere persuadir. Un buen líder sabe adecuar su mensaje al tipo de persona a quien se lo dirige. A partir de ello se puede valer de diferentes estrategias de persuasión. Pero en sí, ¿qué es la persuasión? Es la acción de motivar a las personas para que actúen o crean determinadas ideas a partir de razonamientos. Ese es el concepto de persuasión. Hay muchas estrategias para poder persuadir de acuerdo con el tipo de persona. Si por ejemplo la persona es carismática, su fuerza está en su motivación y entusiasmo, pero ¿qué estrategia de persuasión vamos a utilizar? Aquí lo que hay que hacer es plantearle la petición como algo novedoso e innovador que requiere de su protagonismo. Se le puede brindar más información para que se sienta más responsable de la acción. Pero ¿qué pasa si queremos persuadir a una persona controladora? Acordémonos que los controladores actúan cuidando sus pasos y los de los demás. Pero, ¿qué estrategia de persuasión utilizaré en una persona controladora? Debemos de saber plantearle la información. ¿Y cómo va a ser eso? Debemos hacerlo con mucha claridad, sencillez y detalle, definiendo claramente lo que queremos alcanzar y se le deben brindar las herramientas para que se ejecute. Vamos a ver otro tipo de persona, una persona negativa. ¿Cómo persuadir a una persona negativa? Sabemos que las personas negativas se niegan a realizar las acciones o lo hacen a regañadientes.
Entonces, ¿qué estrategia de persuasión vamos a utilizar? La mejor solución no es la orden, ¿verdad? Directamente decirle las cosas, ya que esto lo cerrará más. ¿Cómo se debe hacer entonces? Se debe iniciar con peticiones en las que por sí misma dé la razón por la que necesita realizar la acción. Más que los otros tipos de personas, debe recibir un estímulo positivo cuando demuestre un buen desempeño o que su negatividad haya disminuido. Ahora vamos a hablar de las ofertas y promesas. Una oferta es una propuesta de cumplir o hacer algo si la persona cumple con una condición. En cambio, una promesa implica un compromiso adquirido. Vamos a ver acá. El líder o lideresa, además de distinguir entre estas dos cosas, que ya vemos las diferencias, debemos cuidar lo siguiente. Oferta y promesa. Oferta. Ofrecer solo lo que se puede cumplir. Los seguidores muchas veces valoran a sus líderes por la viabilidad de sus ofertas. Pero ¿qué pasa con las promesas? Cumplir lo que se ha prometido en el plazo acordado. Si la promesa tarda mucho tiempo en cumplirse, pierde su fuerza motivadora. Luego está nuevamente la oferta. Considerar ofertas motivadoras pero moderadas. Si las ofertas están por debajo de las expectativas, los consideran miserables. Si son muy altas, piensan que son mentirosos. Promesa. Los seguidores suelen ver en el incumplimiento una forma de irrespeto, no solo al acuerdo, sino a las personas mismas. Como líderes debemos de saber manejar esto de las ofertas y las promesas, ya que de parte del receptor debe haber una aceptación y cumplimiento para que una oferta se convierta en promesa. Si no cumple, se le niega lo ofrecido. Las promesas no pueden ser negadas. El líder debe cuidar de utilizar ambos recursos. Un líder también debe, primeramente tenemos aquí, evaluar el impacto de las declaraciones. En el caso de los líderes, sus declaraciones tienen una trascendencia mayor. Al ser personas que, por su carisma o su función, son seguidas por otros, la expresión de su visión del mundo o de la vida pueden afectar la conducta de muchos de sus seguidores. Por ello es frecuente que las declaraciones de los líderes generen polémicas en algunos sectores. Así que hay que evaluar bien el impacto de todo aquello que un líder quiere declarar. Tenemos aquí también fundamentar los juicios. Un líder debe saber fundamentar los juicios, ya que los juicios, son la expresión de la interpretación que se hace de la realidad. Los líderes están frecuentemente en el compromiso de emitir un juicio. Una madre debe opinar si el comportamiento de su hijo o hija ha mejorado. Un supervisor debe razonar si la estrategia aplicada el último mes ha surtido efecto. Un agente de tránsito debe emitir un juicio sobre qué tan responsables son dos conductores en un accidente a partir de las evidencias. Un maestro puede emitir un juicio sobre el rendimiento académico de un estudiante. Entonces, el líder debe tener un especial cuidado al momento de emitir los juicios. Debe de considerar que los juicios deben de ser válidos y deben de ser fundados. Válidos quiere decir que él debe de tener las suficientes evidencias para poder entablar un juicio. Fundados es que debe tener la información verdadera, confiable y que se pueda comprobar, algo que sostenga el juicio que el líder ha emitido. No es nada más emitir juicios, fundamentar juicios solo porque sí. Y acá hemos terminado sobre este tema de la comunicación y el liderazgo.